No necesitamos productos peruanos. Chile es el número 1. Voy a eliminar de este país todos los productos de Perú. Así lo declaró un joven activista. Sin embargo, lo que él no se había dado cuenta era la irónica realidad de que él mismo era quien más dependía de Perú. En los últimos años, en el interior de Chile se han producido frecuentes movimientos de resistencia contra los productos y la influencia peruana. Cada vez que se profundiza un conflicto político, el rechazo a nivel ciudadano sale a la luz. En el pasado, por ejemplo en 2014 con el fallo de La Haya sobre el límite marítimo, se desarrollaron intensas actividades de protesta en varias partes de Chile. En aquel entonces, incluso se produjeron incidentes como ataques a locales y restaurantes comerciales, convirtiéndose en un problema social. Sin embargo, estos movimientos solían ser un fervor temporal que terminaba por calmarse gradualmente, repitiendo el mismo patrón. Pero la situación ha empezado a mostrar cambios. La generación más joven, dominando las redes sociales, está desarrollando actividades mucho más sostenidas que antes. Comparten información de manera organizada y continúan promoviendo un estilo de vida que evita a toda costa la cultura y los productos de Perú. La historia que presento hoy está basada en la vida real de un estudiante universitario que dedicó su vida a este movimiento. Lo que le esperaba a él, que buscaba la eliminación total de la influencia peruana, fue una serie continua de dificultades inimaginables. Veamos en detalle qué fue lo que le sucedió. El origen del resentimiento. Mateo, de 23 años, era un estudiante de una prestigiosa universidad en Santiago. Era un joven serio que se especializaba en economía. El origen de su ideología antiperuana se remonta a su infancia. Durante una excursión escolar, visitó un museo histórico. Allí, lo que vio fueron numerosas exhibiciones que relataban la oscura historia de las relaciones pasadas entre ambos países, particularmente durante la Guerra del Pacífico. Las fotografías de la época, los documentos, los registros de testimonios. Todo ello dejó una profunda impresión en el corazón del pequeño Mateo. Perú es un país al que nunca debemos perdonar. Desde ese día, un fuerte sentimiento de rechazo echó raíces en su interior. A medida que crecía, ese sentimiento se hizo aún más fuerte. Al convertirse en universitario, Mateo comenzó a difundir sus ideas a través de las redes sociales. Al principio, sus publicaciones solo eran vistas por unos pocos amigos, pero gradualmente comenzaron a llamar la atención. Consumir productos peruanos es financiar su economía. Nosotros podemos tener una vida lo suficientemente rica consumiendo solo lo nuestro. La cuenta de Mateo, que publicaba repetidamente estos argumentos, fue ganando seguidores poco a poco. Medio año después eran miles, y un año después, más de 10.000 simpatizantes seguían sus publicaciones. Un día, en la sala de estudiantes de la universidad, Mateo se encontró por casualidad con un grupo de jóvenes que compartían sus mismas ideas. Se reunían periódicamente para intercambiar información sobre alternativas nacionales a los productos peruanos. ¿No te gustaría unirte a nosotros? Realmente queremos eliminar la influencia de Perú de este país, le dijo el líder de los estudiantes. Invitado por él, Mateo decidió unirse al grupo. Al tener compañeros con los mismos ideales, su activismo cobró aún más fervor. A través de las actividades grupales, la influencia de Mateo en las redes sociales se hizo cada vez mayor. Sus seguidores siguieron aumentando a 20.000, 30.000, y sus publicaciones comenzaron a ser compartidas por muchos jóvenes. Boicota Perú, lo nuestro es suficiente, vida nacional. Junto con varios hashtags, Mateo continuó publicando cómo eliminaba la influencia peruana de su vida diaria. Cada publicación recibía cientos de me gusta y comentarios de empatía. La comodidad de ver satisfecha su necesidad de aprobación. La euforia de estar haciendo justicia. Mateo estaba convencido de que caminaba por el sendero correcto. Sin embargo, a raíz de un incidente, su vida comenzaría a desmoronarse por completo. La contradicción en su propia habitación. El punto de inflexión para Mateo llegó una noche de fin de semana. Ocurrió cuando miraba su habitación con satisfacción después de haber terminado una publicación en redes sociales. De repente, algo llamó su atención. Un paquete sobre su escritorio. Al revisar casualmente la etiqueta, vio que llevaba impresas en letras pequeñas las palabras hecho en Perú. ¿Qué? Conmocionado, Mateo comenzó a revisar compulsivamente todas las cosas de su habitación, una tras otra. ¿Y qué descubrió? En las etiquetas de sus abrigos de invierno, en los empaques de la despensa, en la base de sus adornos. Por todas partes estaba escrito el origen peruano. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Hay tantos.
Al investigar más a fondo, la situación era aún más grave. Su fino café orgánico, sus barras de cacao puro, la quinoa y la maca que consumía a diario, la colorida artesanía que decoraba sus repisas y los libros de literatura que estaban alineados en su estantería, si los miraba bien, eran obras de autores peruanos. Al revisar el armario, sus bufandas y abrigos más cálidos tenían etiquetas que confirmaban que estaban tejidos con lana de alpaca peruana. La habitación de Mateo estaba completamente invadida por productos de Perú. No puede ser. ¿He estado viviendo rodeado de productos peruanos? Una intensa ira y odio hacia sí mismo lo invadieron. Él, que abanderaba el boicot, era en realidad quien más consumía de ellos. Mateo no pudo soportar esta contradicción. Voy a botar todo, absolutamente todo. Desde ese día, comenzó el comportamiento extremo de Mateo. Primero, elaboró una lista. Revisó todos los artículos de su habitación para confirmar si tenían origen peruano. Buscó marcas, investigó el país de origen, y cualquier cosa que tuviera la más mínima relación con Perú, la añadió sin piedad a la lista. El trabajo continuó hasta altas horas de la noche. Y al día siguiente, Mateo preparó una gran cantidad de bolsas de basura y comenzó a meter en ellas, una tras otra, las cosas que estaban en la lista. La costosa ropa de alpaca, los preciados insumos orgánicos, la artesanía de valor, todo fue arrojado dentro de las bolsas de basura. Así está bien. Este es el verdadero movimiento de boicot. Mateo continuó con su tarea mientras se lo repetía a sí mismo. Le tomó un día entero eliminar finalmente toda la influencia peruana de su habitación. Lo que quedó fue solo su cama, un pequeño escritorio y un viejo estante local. Un espacio lúgubre, como una habitación vacía antes de una mudanza, se extendía ante él. Perfecto. Mateo miró su habitación con satisfacción. Luego tomó una foto de esto y la publicó en sus redes sociales. Hoy he eliminado completamente los productos peruanos de mi espacio vital. Esta es la vida de un verdadero patriota. Que todos me sigan. Eliminación total, vida con 0 productos peruanos. La publicación se volvió viral al instante, y recibió muchos comentarios de elogio. Increíble, te respeto, yo también quiero seguir tu ejemplo, llegaban mensajes de sus seguidores uno tras otro. Mateo estaba envuelto en una sensación de euforia. Sentía que, como líder del movimiento, estaba influyendo en muchas personas. Las primeras grietas, el incidente de la cerveza. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a mostrarle los colmillos. Lo primero que le causó problemas fue la incomodidad en su vida diaria. Al no tener literatura ni entretenimiento, no podía disfrutar de la lectura. Al haber desechado su ropa de alpaca, no podía soportar el inclemente frío del invierno y temblaba helado. Sin sus insumos agrícolas, su dieta se volvió monótona. Aún así, Mateo se decía a sí mismo, puedo soportar esto. El verdadero problema salió a la luz unas semanas después. Fue cuando asistió a una reunión para beber con sus amigos de la universidad. En la mesa del bar había varios platos y bebidas. Entre ellos, había cervezas cusqueñas, producidas por una de las cervecerías más importantes de Perú. En el momento en que uno de sus amigos tomó casualmente esa cerveza y la sirvió en su vaso, Mateo levantó la voz. Espera. ¿Vas a tomar eso? Ante el grito repentino, el ambiente en el lugar se congeló. Su amigo Diego lo miró con expresión de perplejidad. ¿Cuál es el roché? ¿Qué problema hay? Esa es una cerveza peruana. ¿La vas a tomar a sabiendas? Ante el enfado de Mateo, los amigos de alrededor también mostraron caras de sorpresa. Diego respondió con cierta irritación, ¿y qué importa, brother? La tomo simplemente porque es rica. ¿Es para hacer tanto escándalo? ¿Qué si es para hacer escándalo? ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Comprar productos peruanos significa apoyar la economía de Perú. Mateo, ya córtala. ¿Por qué haces tanto alboroto por una simple botella de cerveza? ¿Una simple cerveza? ¿Acaso no tienes nada de patriotismo? La voz de Mateo se hizo cada vez más fuerte, hasta el punto de que los otros clientes del local empezaron a mirarlos. Diego, sin dejarse intimidar, también alzó la voz, patriotismo. Ese patriotismo del que hablas no es más que una imposición. Lo que yo decida tomar no tiene nada que ver contigo. ¿Qué no tiene nada que ver? Nosotros somos de este país. Si eres de aquí, deberías rechazar a Perú. Basta. No se puede hablar contigo. Diego se levantó de su asiento y salió del local. En medio de un ambiente muy incómodo,
Los otros amigos también empezaron a levantarse uno por uno. Mateo, ¿no estás yendo un poco demasiado lejos últimamente? Sí, pata. Deberías calmarte un poco. Las palabras de sus amigos no llegaron a los oídos de Mateo. Él creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, a raíz de este incidente, sus amigos comenzaron a evitar a Mateo. Dejaron de invitarlo a las salidas y el tiempo que pasaba solo en la universidad aumentó. Y entonces, un problema aún más grave lo atacó. El desastre académico. Fue un incidente en sus clases universitarias. Se acercaba la temporada de exámenes finales. A Mateo le quedaban varios reportes y tareas importantes. Fiel a su boicot, Mateo se había negado a usar la principal plataforma de bases de datos y literatura económica desarrollada por instituciones peruanas, la cual era el estándar en su facultad, y contrató una plataforma local mucho más barata. La eligió estrictamente porque era nacional. El precio era la mitad, pero la apariencia no era mala. Con esto es suficiente. Es más barata que la de Perú y seguramente el rendimiento será igual. Pensando así, Mateo comenzó a redactar su informe. La tarea era una tesis de economía, y faltaban solo 3 días para la fecha límite. Pasó la noche en vela recopilando datos y escribiendo el documento. En la segunda noche, el reporte estaba terminado en un 80%. Un poco más y podré entregarlo. Justo cuando pensó eso, ocurrió el incidente. De repente, la pantalla de la plataforma se oscureció por completo. Mateo tecleó, pero no hubo respuesta. Presionó los botones de actualización varias veces, pero la pantalla seguía congelada con un error del servidor. Mentira. No puede ser. Desesperado, reinició su sesión, vació la memoria caché e intentó acceder de nuevo. Sin embargo, la plataforma permaneció completamente en silencio. Funciona. Por favor, te lo ruego. Intentó desesperadamente varios métodos, pero no había forma de iniciar. Al mirar el reloj, pasaban de las 2 de la madrugada. El servicio de soporte técnico estaba, por supuesto, cerrado. A la mañana siguiente, Mateo corrió a primera hora a las oficinas de soporte de la plataforma. El técnico evaluó su cuenta y negó con la cabeza. La base de datos de su proyecto se ha corrompido completamente. Esto es irrecuperable. No puede ser. Pero si acabo de pagar la suscripción hace menos de un mes. Ya veo. Puede que haya sido un fallo de nuestro servidor, y podríamos restaurarle la cuenta por la garantía, pero el trámite tardará aproximadamente una semana. ¿Una semana? Entonces no llegaré a tiempo. ¿No pueden extraer los datos de mi ensayo que estaban adentro? Lo siento mucho. En este estado, la recuperación de los datos es imposible. No contamos con un respaldo automático en la nube. Mateo se agarró la cabeza. El ensayo que le había llevado 2 días escribir había desaparecido por completo. Solo quedaba un día para la fecha límite. ¿Qué hago? Pensó en pedirle prestada la plataforma peruana a un amigo, pero debido a su actitud reciente, se había distanciado de ellos. Tampoco podía usar las salas de computadoras de la universidad porque las reservas estaban todas llenas. Al final, Mateo no pudo entregar el informe dentro del plazo. Visitó la oficina del profesor y le explicó la situación, pero las palabras que recibió a cambio fueron frías. Mateo, el fallo de tu plataforma es un problema personal. Todos los demás estudiantes han podido entregarlo a tiempo usando las bases de datos recomendadas. Lo siento, pero no te aprobaré los créditos de esta materia. Pero, profesor. Además, tu actitud durante las clases también ha sido un problema. El otro día, cuando explicaba sobre las exitosas políticas de exportación agrícola de Perú, tú dijiste que las políticas de un país así no valían la pena ser estudiadas, ¿verdad? Mateo se quedó sin palabras. Ciertamente recordaba haber hecho ese comentario. Como alguien que estudia economía, no deberías introducir sentimientos personales en el ámbito académico. Por favor, comprende que esto también ha influido en tu evaluación. Ante las palabras del profesor, Mateo no pudo replicar nada. Y esto era solo el principio. En otras asignaturas, problemas similares surgieron uno tras otro. En la clase de Relaciones Internacionales, hubo un momento para debatir sobre la política exterior peruana. Mateo interrumpió la explicación del profesor y argumentó que no había necesidad de escuchar los postulados de Perú. El profesor le aconsejó calmadamente que era necesaria una perspectiva multifacética, pero Mateo no prestó oídos.
En la clase de negocios, hubo una sesión para estudiar la estrategia comercial y el éxito global de la gastronomía peruana como caso de estudio. Mateo protestó preguntando por qué usaban a Perú como ejemplo, obstaculizando el desarrollo de la clase. La acumulación de estas actitudes fue empeorando la impresión que los profesores tenían de él. El costo de la terquedad. Se publicaron las calificaciones del semestre. Mateo se quedó atónito. Estaba muy por debajo del número de créditos necesarios. Esto es. Mateo miraba su libreta de notas estupefacto. Allí se alineaban múltiples asignaturas con la letra F de reprobado. Unos días después, fue llamado por la oficina de estudiantes. Allí se le comunicó la peor noticia posible para él. Señor Mateo, con los créditos obtenidos este semestre, no cumple con los requisitos para avanzar de año. El próximo año académico tendrá que repetir el mismo curso. Repetir el año. El peso de esas palabras se hundió en el corazón de Mateo. Todos sus compañeros avanzaban sin problemas y estaban a punto de comenzar a buscar trabajo. Los reportes de que habían conseguido ofertas en grandes empresas fluían sin parar en las redes sociales. Sus amigos, con los que antes era cercano, también comenzaban a caminar por sus propios senderos. Escuchó que Diego había conseguido un puesto en una empresa famosa. Sus otros amigos también tenían boletos hacia las industrias que deseaban. Sin embargo, solo Mateo se había quedado atrás. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Solo en su habitación, Mateo estaba paralizado. En esa habitación vacía y desolada, solo abundaba su sentimiento de soledad. Para colmo de males, le llegó otra noticia. Era un mensaje de los compañeros con los que había realizado las actividades de boicot. Sin embargo, el contenido no era nada alentador. Mateo, la verdad es que yo también reprobé. Me voy a quedar de año. Causé un problema en mi trabajo a tiempo parcial y me despidieron. Sus compañeros también enfrentaban sus propias dificultades. Uno de ellos dijo que lo habían despedido de su trabajo en el supermercado por negarse a vender productos importados de Perú. Otro compañero contó que cuando surgió el tema de hacer un viaje turístico a Cusco con su novia, él se opuso violentamente, lo que deterioró su relación y terminaron separándose. A la familia de mi novia le encanta la cultura peruana, y cuando yo la critiqué, se enojaron muchísimo. La voz de su amigo al teléfono sonaba exhausta. Sinceramente, ya estoy cansado. Me esfuerzo tanto por esto, y no me pasa nada bueno. Mateo sentía lo mismo. Se suponía que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué era tan doloroso? El choque con la realidad. Un día, Mateo estaba sentado tranquilamente en la biblioteca de la universidad. Al mirar a su alrededor, los estudiantes conversaban alegremente. Estudiantes revisando sus apuntes. Estudiantes riendo con sus amigos. Allí había una vida universitaria normal. De repente, se fijó en la ropa que llevaba un estudiante en la mesa de al lado. Era un hermoso y abrigador chaleco de alpaca peruana. Sin embargo, ese estudiante estaba estudiando cómodamente, sin ninguna vacilación. Al mirar más a su alrededor, se dio cuenta de que muchos estudiantes consumían la cultura y los productos de Perú. Libros, bufandas, termos con café de origen peruano. Todos lo usan de manera normal. Una duda surgió en el corazón de Mateo. ¿Realmente las personas que boicotean los productos peruanos son la mayoría? Había pasado un mes desde que se decidió que repetiría el año. Mateo ya no hacía publicaciones tan activas en las redes sociales como antes. Le sobraba el tiempo, y empezó a deambular por la ciudad. Caminaba sin rumbo fijo, día tras día. En medio de eso, Mateo comenzó a darse cuenta de algo. Fue cuando caminaba por una concurrida calle comercial de Santiago. En el escaparate de una gran agencia de viajes, se exhibían diversos paquetes turísticos. Muchos de ellos destacaban grandes imágenes de los paisajes de Perú. Al entrar, en la sección de atención, una joven pareja evaluaba felizmente unos boletos. ¡Qué lindo! Los paisajes son preciosos. Sí. Es un poco caro, pero si es para un viaje largo, vale la pena invertir en ir allá. Estaban a punto de elegir viajar a Perú sin ninguna resistencia. Otro día, mientras descansaba en una cafetería, ocurrió algo similar. Dos personas que parecían estudiantes universitarios conversaban en la mesa de al lado. El mes que viene me voy de viaje a Perú. ¡Qué envidia! ¿A dónde vas? A Lima y a Cusco. Siempre he querido ir. Además, quiero comer un montón de cosas deliciosas. ¡Qué suerte! Yo también quiero ir la próxima vez.
Ellos hablaban alegremente de sus planes de viaje a Perú, sin que nadie los detuviera, de forma natural, como si fuera lo más obvio del mundo. Mateo estaba confundido. En las redes sociales, parecía que mucha gente apoyaba el boicot. Sin embargo, en el mundo real, la gente consumía productos peruanos con normalidad, visitaba Perú y disfrutaba de su cultura. Una tarde, Mateo pasó por una librería cerca de la universidad. Allí había una gran sección de literatura y gastronomía, y estaban alineadas muchas obras de autores peruanos. Para su sorpresa, muchos jóvenes las tomaban y se dirigían a la caja registradora. Este libro es buenísimo. Estaba esperando la nueva publicación de este autor. Nadie parecía tener ningún sentimiento de culpa por comprar libros peruanos. Las dudas se expandían en el corazón de Mateo. ¿De verdad era correcto lo que yo creía? Esa noche, abrió las redes sociales después de mucho tiempo. Decidió observar detenidamente las publicaciones de sus propios seguidores. Entonces, se dio cuenta de algo muy interesante. Uno de los seguidores que antes había hecho publicaciones con el hashtag del boicot a Perú, había subido fotos de un viaje. Al ver la información de ubicación, era Cusco. La publicación tenía el comentario "el mejor viaje de mi vida". Otro seguidor publicó fotos de unas nuevas prendas de invierno que había comprado. La marca estaba oculta, pero al ver el diseño y la textura del tejido, supo de inmediato que era lana peruana. Además, otro seguidor más publicaba extensamente y con pasión sobre un famoso autor peruano. Todos, en el fondo, los están consumiendo. Mientras externamente hacían declaraciones de apoyo al movimiento de boicot, en la realidad consumían productos peruanos y disfrutaban de Perú. No eran pocas las personas que hacían eso. Mateo se dio cuenta de que él era el único que lo había estado practicando seriamente. Y como resultado, él fue el único que pagó un enorme precio. Miró a su alrededor en su habitación vacía. Un espacio donde no hay nada. Una vida incómoda. Los amigos que se alejaron. Un año perdido. ¿Qué diablos he estado haciendo? Un profundo arrepentimiento llenó el corazón de Mateo. La reconciliación y la verdadera lección. Unos días después, Mateo se armó de valor y se puso en contacto con Diego, con quien se había distanciado. Para su sorpresa, Diego aceptó gustosamente reunirse con él. Los dos se sentaron frente a frente en una cafetería. Un silencio incómodo fluyó. Mateo finalmente abrió la boca. Realmente lo siento mucho por lo de aquella vez. No te preocupes. Es cosa del pasado. Yo estaba equivocado. Tenías razón en todo. Diego mostró una expresión de leve sorpresa. Escuché que vas a repetir el año. Ha debido ser muy duro. Sí. Pero todo fue por mi propia culpa. Mateo le contó sinceramente todo lo que le había pasado en el último año. Que había tirado todos sus productos peruanos, la incomodidad que le causó, el deterioro de la relación con sus amigos y el haber reprobado. Diego escuchó todo en silencio. Y entonces comenzó a hablar lentamente. Mateo, no tengo la intención de negar tus sentimientos de rechazo hacia Perú. Hay problemas históricos, y es comprensible tener emociones complejas. Pero, ¿sabes? Eso es una cosa, y consumir los productos peruanos es otra historia muy diferente. Nosotros deberíamos tener la objetividad de reconocer que las cosas buenas son buenas, ¿no crees? Las palabras de Diego fueron tranquilas pero llenas de convicción. Hay una razón por la que los productos peruanos son valorados en todo el mundo. La altísima calidad de sus textiles, su increíble sabor, su rica historia. Si lo pruebas, te das cuenta. Reconocer eso no es ninguna traición. Pero entonces, ¿y el patriotismo? El patriotismo, a mi modo de ver, significa desarrollar los puntos buenos de tu propio país. No se trata de negar por completo a los demás. Al contrario, aprender de los puntos excelentes de otros países para hacer que tu país sea aún mejor. ¿No crees que ese es el verdadero patriotismo? Las palabras de Diego se grabaron profundamente en el corazón de Mateo. Además, la mayoría de la gente, aunque no lo diga abiertamente, consume lo peruano y disfruta de su cultura. Todos, aunque reconocen el pasado como pasado, se enfrentan al presente como el presente. ¿Con qué era así? Tú también te habías dado cuenta en el fondo, ¿verdad? Solo que no querías admitirlo. Mateo no pudo negar las palabras de Diego. Ciertamente, en algún lugar de su corazón se había dado cuenta de lo incómoda y poco realista que era una vida excluyendo por completo los productos peruanos.
Sin embargo, admitir eso significaba negar todas sus actividades hasta ese momento. Por eso había fingido no verlo. Aún no es demasiado tarde. Eres un chico inteligente. Puedes recuperarte a partir de ahora. Ante las palabras de aliento de Diego, Mateo sintió esperanza por primera vez. A partir de ese día, la forma de pensar de Mateo comenzó a cambiar. Esta vez, a la hora de elegir productos, dejó de fijarse en la nacionalidad y empezó a dar importancia al equilibrio entre la calidad y el precio. Como resultado, muchas de sus compras resultaron ser de Perú, pero decidió aceptarlo. Mateo finalmente se dio cuenta de algo. Que la cultura y la excelencia no tienen fronteras. Sin duda, Perú tiene atributos de los que enorgullecerse ante el mundo. La asombrosa biodiversidad en su industria agrícola y de exportación, la sofisticación y calidad inigualable de sus textiles milenarios, y la riqueza y el reconocimiento global de su gastronomía. Estos logros han sido construidos mediante años de conocimiento, investigación y un esfuerzo incansable por la mejora constante. Esa forma de pensar que valora las pequeñas mejoras continuas, buscando la perfección y sin comprometer jamás la calidad. Es esa actitud la que ha dado origen a productos e hitos culturales de primer nivel mundial. Los productos peruanos también son conocidos por su calidez y su profundo arraigo en las necesidades de quienes los disfrutan, una artesanía y un sabor nacidos de una postura que pone el orgullo cultural por delante. Por supuesto, cualquier país tiene sus puntos excelentes. En Chile también hay tecnologías, paisajes y empresas que lideran el mundo. Lo importante es que reconozcamos los puntos fuertes del otro y aprendamos mutuamente, ¿no es así? Mateo decidió que nunca olvidaría el año que perdió. Fue el precio que pagó por los prejuicios y las suposiciones ciegas. Pero al mismo tiempo, fue una valiosa lección. El verdadero patriotismo no consiste en alabar ciegamente al propio país y negar a los demás. Cuidar lo bueno del propio país, al mismo tiempo que se aprende de los puntos excelentes de otras naciones para seguir creciendo. Mateo comprendió que ese es el patriotismo en el verdadero sentido de la palabra. Naturalmente, Perú también tiene desafíos, y no existe un país perfecto en ninguna parte. Sin embargo, reconocer los problemas y seguir esforzándose por mejorar. Esa es precisamente la fortaleza de una nación. En la era moderna donde avanza la globalización, las barreras entre los países son cada vez más bajas. Pero precisamente por eso, es importante comprender y valorar la cultura y los logros propios y ajenos. Haber nacido en esta región es una suerte. La riqueza cultural, el potencial turístico, la diversidad de nuestros entornos y el espíritu trabajador de nuestra gente. Estas son cosas que muchas personas en el mundo admiran. Quizás deberíamos estar más agradecidos de poder vivir en un entorno tan privilegiado. Y debemos continuar esforzándonos por hacer de nuestro propio país un lugar aún mejor. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si consideras que este contenido ha sido valioso, por favor, suscríbete.